Hola traders. Aún estoy digiriendo la clase que me di ayer, fue espectacular. Sentí algo especial estando en sintonía con el mercado. Desde luego, que cierta es la frase que hoy os dejo y que dice así. Si comienzas a entender que la mente lo crea todo, comenzarás a sentir que todo está en tus manos. Focalicémonos en los gráficos. Vemos que el precio ayer se movió bastante, unos 380 pips o un 2,66%, de 14.300 a 14.680. Provocado por una noticia que hubo en Alemania, creo que fue el dato del IPC. También hizo un importante retroceso, en el que perdió 280 pips de los 380 ganados. Ahora vemos que está en otro retroceso algo más pequeño, pero según yo lo veo, parece que podría seguir bajando algo más. Nuestro direccional así lo apunta, está llegando a la zona superior o de sobreventa, y en breve podría girar bajista. Bueno, esperemos a la apertura del mercado. Aquí estamos, a punto de que abran los mercados. Y vemos que el direccional no ha llegado a la zona de sobrecompra y que el gatillo está en la zona de sobreventa. Además, el direccional estocástico también lo tenemos alcista. Podríamos entender que estando el direccional aún con recorrido y el gatillo a punto de girar alcista, podríamos aprovechar una entrada en largo. Pero también vemos que la estructura del precio nos dice otra cosa, bajos más bajos y altos más bajos y el precio sigue bajando. Algo que sacamos en claro es que por los motivos que sean, los indicadores no están en sintonía con el precio, lo que nos dice que hay un día difícil. En cualquier caso, yo mantengo mi análisis inicial alcista. Y entro a mercado. Pero he de reconocer que entro muy confuso por no haber podido hacer un análisis claro. Esto y que el direccional ya se ha dado la vuelta, me afecta, y estoy inseguro e incómodo en el trade. Se queda a un pip de tocar mi objetivo. Cuando veo que el gatillo entra en la zona de sobrecompra y ya no tiene más recorrido, cierro la operación, incumpliendo uno de mis puntos de mejora, asumir la decisión tomada para bien o para mal. Por si el castigo psicológico que supone esto fuese poco, además el precio sigue avanzando y supera con creces mi objetivo. Intento reponerme y decirme que no pasa nada y que estoy en el camino correcto, aunque he cerrado mi orden antes de tiempo y además era un trade alcista que es otro punto de mejora. Y me preparo mentalmente para poder seguir leyendo el mercado. Ahora veo que nuestro direccional sigue bajista. Nuestro gatillo está a punto de giro bajista. Que la estructura en el gráfico gatillo acompaña a la estructura del direccional. Y me preparo para hacer la segunda entrada, pero en corto. Una vez dentro del mercado, me doy cuenta de que también hay una línea de tendencia y soporte alcista, que sin duda me afectará, ya que en todos los casos, inicialmente el precio es rechazado. Y me pongo alerta. Y una vez más me siento incómodo con el trade ya que este me exige demasiada atención en su desarrollo. Y una vez más se queda a un pips de tocar mi objetivo. Y aunque las condiciones de mis indicadores son las ideales para un trade en corto, la línea de tendencia alcista y como segundo punto, esos tres toques a ese nivel no me dan confianza en lo que me están diciendo los indicadores. Y también cierro este segundo trade, quedándome con un saldo positivo de más 3 pips entre los dos trades cerrados. Ahora espero 5 largos minutos, esperando que el precio salga de ese rango que está formando, y me dispongo a esperarle por arriba o por abajo una y otra vez.
Está claro que esta mañana no quieren que el precio se mueva mucho durante el tiempo que estemos delante de las pantallas. Finalmente, llena mi orden, pero podemos ver que los indicadores no están indicando que esto acabe con éxito. Y como comprobamos, así es, nos revienta el stop loss. Sin duda es un buen momento para cerrar los gráficos por hoy. Pero al igual que ayer me dije que debía demostrarme que tenía razón en mi análisis y método. Hoy me digo que debo practicar algo muy necesario también, la paciencia. Y debo esperar un poco a ver si la situación cambia y si finalmente sé leer el día de hoy, aunque tenga el ego herido. Y decido esperar un poco más, 13 larguísimos minutos más. Y puedo decir que finalmente estoy contento de la clase de hoy sin que ésta sea magistral. Pero ha sido importante en la dirección de la frase del día. Si comienzas a entender que la mente lo crea todo, comenzarás a sentir que todo está en tus manos. Y después de esos largos 13 minutos, decido que efectivamente, todo está en mis manos. Y cierro los gráficos por esta mañana con 3 trades, más 3 y menos 11, igual a menos 8 pips. Agradeceré vuestra suscripción y que me regaléis un like, o un dislike si no te ha gustado, pero por favor, indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.